Hola, ¿cómo están? ¿Se han preguntado por qué es que los calendarios están como están hoy en día? ¿Quién fue el que los calculó o determinó que fueran así? Y también por qué es que hay fechas que se celebran en diferentes épocas o que nunca coinciden en la misma fecha. Pues justo de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Asaf Miranda del Filtro Bíblico y si te interesa platicar un poquito al respecto, te invito a que te quedes. Y bueno, entender que los calendarios vienen de ciertos ciclos. De hecho, desde el inicio de los tiempos, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de entender y observar las cosas y justo se repite en el tema de los ciclos. Entonces estamos hablando de ciclos, por ejemplo, lunares, ciclos solares, ciclos astronómicos, por ahí que nacen las constelaciones y posteriormente los horóscopos, por ejemplo, y también el famoso círculo de la vida o el ciclo de la vida, ¿no? Y esto es lo que después genera la necesidad de tener un sistema que midiera estos ciclos o que los fuera calculando. Y justo es así como nacen los calendarios, que de hecho la palabra calendario tiene su origen o su etimología en la palabra calendarium del latín, que quiere decir libro de cuentas. Y de hecho ahorita vamos a ver un poquito más al respecto de eso. Entonces, empezando un poquito por partes, el primer calendario del que se tiene registro es un calendario de hecho lunar, lo que te decía, el ir midiendo los ciclos en base a la luna. Se dice que este calendario data del año 3000 antes de Cristo y de hecho era de la zona de Mesopotamia. Como te decía, se movió en funciones de los ciclos de la luna y básicamente un ciclo lunar equivalía a un mes y esto hacía que durara aproximadamente 29.53 días cada mes y eran 12 meses, dando un total de 354 días. El problema en cuanto a este calendario es que hacía un desfase en cuanto a las estaciones del año en comparación del calendario actual. Entonces, de esta forma, las estaciones y los equinoccios y los solsticios no coincidían con las mismas fechas. Entonces se iban rotando, por así decirlo. Sin embargo, hay muchas culturas que a la fecha siguen utilizando este calendario como base. De hecho, el calendario islámico es un calendario 100% lunar, que de hecho es el calendario Hijri. Y de este calendario es que se mueven en base a nuestro calendario las fechas del Ramadán y el Hajj, que pues básicamente pues, nunca se repiten o vamos, pudieran coincidir en ciertos meses, al igual que la Semana Santa, que también ahorita vamos a ver eso, pero no tienen una fecha en específico. Y de hecho, a la fecha, dentro del calendario lunar, cada fase de la luna tiene cierto significado. Entonces, por ejemplo, la luna nueva marca el inicio de un ciclo y es un tema de introspección y de siembra de intenciones. Entonces, no nada más una siembra pues, tal cual agrícola, sino pues lo que tú pretendes hacer o la intención que tienes. El cuarto creciente representa crecimiento, acción y desarrollo de proyectos, o sea, pues el empezar a ejecutar eso que estás planeando o lo que sembraste como tu intención. Después la luna llena quiere decir culminación, representa la cosecha y también el tiempo de energía máxima, ¿no? O sea, cuando tienes que echar toda la carne al asador. Y por último, el cuarto menguante representa reflexión, limpieza y soltar lo que no sirve. Y de hecho, este calendario también lo utilizaban los judíos para ciertas fechas y de hecho una influencia directa del calendario judío dentro de la tradición cristiana precisamente es el tema de la Semana Santa, que para los judíos es la celebración de la Pascua. Y esta se calcula a partir de la primera luna llena de primavera. Y de ahí que hoy día celebramos Semana Santa entre marzo y abril y pues se va moviendo, pero nunca es como que en la misma fecha. Entonces, si te preguntabas cómo se calcula Semana Santa, así es, a partir de la primera luna de primavera, primera luna llena de primavera. Y bueno, pues avanzamos básicamente 300 años para el segundo calendario más antiguo del que se tiene registro, que es el calendario solar de Egipto. Se dice que este data del 2700 antes de Cristo y este se medía fijándose en el crecimiento del cauce del río Nilo. Entonces, este calendario solar, de hecho, es la base del calendario que tenemos hoy en día.
Y a diferencia del calendario lunar, el calendario solar mide las estaciones. Entonces, este se calcula o se hace en base a las estaciones del año, que básicamente son primavera, verano, otoño, invierno. Al año solar también se le conoce como el año tópico y este, pues básicamente es en base a el tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol. Eh, si te preguntas cuánto tarda, exactamente tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en realizar toda esta órbita. Eh, y bueno, pues esto genera un cierto desfase y por esto es que cada 4 años tenemos un año bisiesto, que básicamente se le suma un día al mes de febrero. Ahorita te voy a explicar el porqué de todo esto. Y después, precisamente por este desfase que generaba el año solar, es que se generaron unos calendarios que se llaman lunisolares. ¿Y qué es un calendario lunisolar? Te preguntarás tú. Este es un calendario que utiliza las fases de la luna para medir los meses y añade un mes extra, que es el mes intercalado o intercalar. Y lo que busca es corregir ese desfase que estábamos diciendo ahorita en base a las estaciones del año. Y de hecho, este calendario lunisolar es lo que se utiliza como base para los calendarios chinos, hebreos e hindú. Y también por ahí el calendario budista. Y bueno, pues a la fecha se sigue utilizando este calendario en Persia y de hecho se dice que este es uno de los calendarios más precisos en el mundo que se basa de hecho en los equinoccios. Otro calendario completamente solar era el calendario maya que teníamos acá en Mesoamérica. Este constaba de 18 meses, que cada mes tenía 20 días y se le sumaban los últimos 5 días del año, que eran los Wayeb, que se dice que eran los años más peligrosos porque eran los días más peligrosos porque eran los días de más mala suerte. Y esto generaba que, bueno, después los mismos mayas hicieran sacrificios de personas para poder un poco calmar la mala suerte de estas épocas. Entonces, pues ahí. Posteriormente, ya un poquito más adelante, llegamos al calendario romano primitivo. Este calendario también se conocía como el calendario de Rómulo. ¿Por qué? Porque se le atribuía a Rómulo, el fundador de Roma, y se dice que este calendario data del año 753 a.C. y este era un calendario 100% agrícola y militar. Era un calendario que consistía de 10 meses y se dividía en 304 días. De hecho, dato curioso, él no contaba el invierno. ¿Por qué? Porque el invierno no era una fecha en la que se pudiera sembrar ni cosechar y tampoco eran fechas que por el clima pudieran facilitar campañas militares. Entonces, al no poder ir a agarrar a zapes con alguien más o conquistar a otra nación y al tener también que resguardarse, los 61 días correspondientes al invierno romano no los contaban dentro del calendario. Y vamos a ver que esto genera un desastre después. Entonces ellos iniciaban o marcaban el inicio de su calendario con el equinoccio de primavera y esto hacía que fuera más o menos en el mes de marzo. Entonces básicamente en marzo de cada año era el inicio del calendario de Rómulo. Eh, y bueno, pues este calendario, de hecho a la fecha también tiene injerencia en el calendario que nosotros usamos. Te voy a explicar, este se iba haciendo o se nombró en base a ciertos dioses o en base al número de mes que fuera del año, empezando con el mes Martius, que era de 31 días, que era dedicado al dios Marte, que pues para los romanos era el dios de la guerra y pues también marcaba el inicio de las campañas agrícolas. El segundo mes era el mes de Aprilis, que era de 30 días y viene del latín apeire, que quiere decir abrir, que pues básicamente era el florecimiento o el inicio de la primavera, pues el florecimiento de las flores. Después era el mes de Mayus, que era el 31 días, y este era dedicado a la diosa Maya, o sea, no a los mayas, sino a la diosa Maya romana, que era la diosa que ellos concibían como la diosa de la abundancia. Realmente era el mes Lanius, que era de 30 días, y era dedicado a la diosa Juno, que era la protectora de la familia.
después, y aquí ya empieza por ser el mes quinto, que es el mes quintialis, y este era de 31 días, que era el mes quinto, que después es lo que sería el mes de julio. Ahorita te voy a platicar esa historia. Después era el mes sexto, que era sixtilis, que era de 30 días, que es lo que hoy sería el mes de agosto. Ahorita también es una historia un poquito interesante. Después es el mes de September, que era el séptimo mes, que de hecho pues en inglés se sigue llamando igual, y pues bueno, es lo que hoy conocemos como septiembre. Después era October, que era de 31 días, que era precisamente por ser el octavo. Después era November, que era el noveno mes, que es lo que hoy día sería noviembre. Y por último, December, que sería el mes décimo, que sería lo que hoy día es diciembre. Entonces, los romanos no contaban precisamente los días como por hoy lo concibimos del 1 al 30, sino que ellos usaban 3 puntos de referencia basados, de hecho también en fases lunares, lo que te decía ahorita, ¿no? Pues lunisolares. Y ellos lo que hacían era que medían las calendas, que de hecho en el latín de ese entonces sería calendae, y es el primer día de cada mes. Entonces, lo marcaba la luna nueva. Entonces, ahí era donde empezaban ciertos desfases. Entonces, se basaban, cada luna nueva era la calenda, era el inicio de ese mes. Y de hecho, de calenda viene la palabra calendario. Después se basaban también en las nonas o nonae, para el italiano perdón, para el latín de ese entonces, que era del día quinto al día séptimo, y se basaban en el cuarto creciente de la luna. Y por último, se basaban en idus, que eran el día treceavo al quinceavo, que básicamente correspondían a la luna llena. Que de hecho, dato curioso, las famosas idus de marzo es donde mataron a el emperador Julio César. Para que ahí un poco también que ese dato histórico. Entonces, este sistema de 10 meses, pues como te decía ahorita, era un completo desastre. Lo medían el inicio en base a la luna y esto generaba muchos desfases. Entonces, el segundo rey de Roma, el emperador Numa Pompilio, realizó una reforma en el cual añadió 2 meses a este calendario, que era el mes de Inanarius, que era enero básicamente, que era dedicado al dios Jano, pues de hecho por eso que en inglés es January, que era el dios de dos caras, y el mes de febrero o Febrarius, que era el mes de la purificación o de la fébula. De ahí viene febrero o February. Y de hecho también puso la suspensión de los números pares. Los romanos eran en sus inicios gente sumamente supersticiosa, entonces ellos creían que los números pares eran de mala suerte. Solución, pues vamos a hacer que todos los meses sean nones. Sin embargo, para que todo el año fuera impar o fuera un número non, tenían que tener un día que tuviera un mes par. Y fue así como sacrificaron al mes de febrero, considerando que era el mes maldito, porque pues era básicamente la fecha en la que hacían los rituales para los muertos y también para la purificación, y es así como dejaron a febrero con 28 días. Sigue siendo un desastre, sigue habiendo muchas imprecisiones, sigue habiendo muchas desfases, las estaciones no coinciden, entonces es así como en el año 46 a.C., el emperador Julio César, para poner fin a ese desastre, hace lo que hoy día conocemos como el calendario juliano, o sea, porque es de Julio César. Básicamente lo que él hizo por decreto es que el año 46 antes de Cristo, ese año que estaban viviendo en ese momento, durará 445 días para tratar de cuadrar todas las fechas, y es por eso que a este año se le conoce como el año de la confusión. Entonces, asesorado por un astrónomo griego que se llamaba Sosígenes de Alejandría, dejan de lado el ciclo lunar y adoptan el ciclo solar. Entonces, aquí es donde ya empezamos a tomar este calendario de los 360 días. Sin embargo, recordemos que no es un día exacto, o no son 365 días exactos lo que tarda la órbita. Y para poder manejar ese pequeño desfase o ese punto 25, que duraría que serían 365.25 días, lo que tarda, es que se decide cada 4 años agregar un día extra.
y lo que hacían, de hecho, es que repetían por la misma superstición el día 24. Entonces, que el día 24 de febrero eran 6 días para el mes de marzo y por esto es que se le llamaba bisextum, o sea, 12 veces el día sexto previo a marzo. Y esto es lo que después daría el nombre al término bisiesto. Entonces, ellos básicamente habían calculado que este duraría 365 días y 6 horas. Y ahorita te voy a decir por qué. Esto ya solucionó muchos temas, esto ya causó que cuadraran las estaciones del año y también ciertas fiestas, todo pareciera estar yendo bien, por lo que el Senado de Roma decidió que el mes quinto o el mes quintialis fuera el mes Alilius o el mes de julio, lo que hoy día conocemos como el mes de julio. Y ¿por qué se hizo esto? Porque básicamente este era el mes de nacimiento del emperador Julio César, entonces pues, el cumpleaños del César no era nada más un día, sino que todo el mes se le rendían festividades. Y después, con la misma intención, para honrar a, bueno, siglos después, bueno, no siglos, pero años después, para conmemorar al emperador Octavio Augusto, que él había nacido en el mes sexto, el mes Ixtialis, se renombró este mes como el mes de Augustus, o sea, el mes de agosto. Y de hecho también se dice que, bueno, como julio tenía 31 días de celebración, a Augusto lo hicieron también de 31 días para que tuviera la misma cantidad de días de celebración. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que soporte esto como un hecho. Entonces esto sigue permaneciendo como un mito urbano. Y bueno, pese a que este calendario parecía ser perfecto, y pues de hecho es muy similar a lo que hoy día nosotros utilizamos, te decía ahorita, Sosígenes calculó el año juliano, el calendario juliano, con 365 días y 6 horas. Pero la cantidad exacta son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Entonces, esto genera un desfase de 11 minutos del calendario que tenemos hoy en día. Y esto hacía que cada 128 años el calendario se desfasara por un día, siendo así que hasta el año 1528 después de Cristo ya había de hecho un desfase de 10 días. Y esto movió la celebración que te mencionaba ahorita de Semana Santa, entonces se alejaba más de la Pascua y se acercaba más hacia el verano. Y esto es lo que dio origen al siguiente calendario, que es el calendario que utilizamos hoy en día, que es el calendario gregoriano. ¿De qué va el calendario gregoriano? El Papa Gregorio XIII o XIII, asesorado por dos astrónomos que eran Cristóbal Clavio y Luis Lilio, los cuales pues ya habían hecho algunas investigaciones en la Universidad de Salamanca. Promulgaron una bula, que es la bula de Inter Gravísimas. Y ellos lo que hacían era que a través de esta bula eliminaron 10 días de golpe, o sea, por decreto. Entonces, lo que generó es que en los países católicos, que para este año eran España, Italia y Portugal, se fueran a dormir un jueves 4 de octubre de 1582 y al día siguiente despertaron siendo un viernes 15 de octubre de 1582. O sea, esos 10 días los borraron completamente. Y para evitar este error de los años bisiestos, lo que hicieron fue que agregaron una regla. Entonces ya no era necesario nada más que fuera un divisible entre 4, sino que un año bisiesto, además de ser divisible entre 4, no puede ser dividible entre 100, pero sí puede ser dividible entre 400. Entonces es así que no siempre cada 4 años va a haber un año bisiesto. Pues por ejemplo, en el año 1900 no fue bisiesto porque aunque era divisible entre 100, no fue divisible entre 400. En el año 2000 pasó exactamente lo mismo. Este año sí fue bisiesto, pese a que a lo mejor no se cumplió el tema de cada 4 años, este era divisible por 400. Y es así como más adelante, el año 2100, que pues todavía nos falta, sería también un año no bisiesto.
aunque a lo mejor le tocaría por ser cada 4 años. Entonces, como ya dijimos, este cambio fue para los países católicos, no para todos los países. Entonces, para algunas colonias de la Gran Bretaña, entonces, pues por ahí incluidas la India y lo que hoy día también sería Estados Unidos, el cambio fue hasta después, de hecho fue hasta el año 1752, lo cual generó que mucha gente fuera por las calles reclamando que de hecho les habían robado 11 días. Y en el caso de Rusia, el cambio se hizo hasta el año 1918 con la Revolución Rusa o la famosa Revolución de Octubre de 1917, que realmente sería, según el calendario de hoy día, en el mes de noviembre del calendario actual. Entonces, es así como nosotros llegamos un poco a las fechas de hoy en día, en el que, pues sí, vamos a estar tomando ciertas festividades dentro del cristianismo basados desde los calendarios lunares hebreos y también los calendarios unilunares, pero seguimos conservando el calendario gregoriano. Y pues al final del día los ciclos pues siguen siendo una representación, sí, de un inicio y de un fin, lo cual también pues un poco visto desde la parte bíblica, pues también vamos a tener un comienzo y un fin. Por este mismo tema de los ciclos y también de algunas resoluciones de el empezar un nuevo ciclo, es que empiezan los propósitos de año nuevo. Entonces de ahí que tú también hoy día, pues cada año nuevo te hagas el propósito, pues no sé, de ir al gym, de dejar algún vicio, de bajar de peso, concluir algo que no habías concluido, lo cual también es muy válido y respetable. Realmente ahí no hay nada ni a favor ni en contra de, incluso por temas de dejar la procrastinación, pues también pudiera ser beneficioso que si hagas un propósito de año nuevo y te apegues a ese propósito de año nuevo y generes nuevos hábitos benéficos para ti. Entonces, eso es todo lo que tengo el día de hoy para ti. Hoy no estaríamos viendo tanta Biblia, o de hecho no vamos a ver casi Biblia. Para la siguiente semana sí, va a ser otro capítulo que va a ser un poco más Biblia que historia. Entonces, si te sirvió el contenido de hoy, te invito a que se lo compartas a alguien más. Si te gustó, te invito a que le dejes un like. Si algo te pareció, si algo no te pareció, siempre estoy abierto al debate, entonces te invito a que me dejes en los comentarios. Y también, pues, estate al pendiente, te puedes suscribir y puedes activar las notificaciones para que o Spotify o YouTube te avisen cada que subimos un nuevo episodio de este podcast y podamos seguir aprendiendo juntos. Entonces, no me gustaría irme como cada semana sin recordarte que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.